Alternativa sonora. Código Libre. En Por Escrito, contamos historias que harán volar tu imaginación. Buscamos enlazar escritores y lectores. Atraparlos para nunca dejarlos ir. Nuestra misión es que leas Por Escrito. Bienvenidos a Por Escrito, un programa más con ustedes. El día de hoy nos acompaña... ¿Qué tal? Les damos la bienvenida. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Los saludo como siempre con muchísimo gusto. Soy Raúl Sanz. Soy Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Por supuesto, ya saben que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Revista Por Escrito, también en Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito, y nos puede escuchar en Spotify, nos puede ver en nuestros canales, en nuestros distintos canales de YouTube. Y por supuesto, recuerden que en esta modalidad estamos también, ya nos pueden ver, nos pueden escuchar a través de Código Libre. Todos los miércoles a las 9 de la noche salimos con una nueva emisión para que nos vea y nos escuche. Síganos, por favor. El día de hoy nos vamos a poner dramáticos. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto literario del día de hoy? Pues justamente como bien lo decías, hoy vamos a hablar de literatura dramática, vamos a hablar de teatro y vamos a hablar de las características que tiene este tipo de expresión artística, porque vamos a hablar de textos que fueron escritos como diálogos y que fueron escritos para ser representados en un escenario. Entonces, hoy tenemos un tema padrísimo, un tema viejo y a la vez muy contemporáneo. Se ha experimentado muchísimo con este tipo de textos y de eso es de lo que nos vamos a lo que nos vamos a referir en este programa. Bien lo dices, Ceci, es un tema interesantísimo porque para aquellos, yo creo que a todos de una u otra manera nos gusta lo relativo al entretenimiento. Y cuando se habla de entretenimiento hay que hablar del teatro. Y el teatro es sumamente interesante porque, como bien lo comenta Ceci, es antiquísimo. Nos tenemos que remontar a los griegos y la dramatización es algo muy interesante. Nos gusta la dramatización, así somos los seres humanos. Juan Carlos y yo hasta lo hemos platicado en este programa de radio. Qué padre, en algún momento es un plan que tenemos de poder dramatizar algunos textos incluso, de poder ponerle tu voz a los diálogos, a los parlamentos, de lo que ha escrito alguien más. Y creo que eso es de verdad muy interesante para cualquiera que le guste el entretenimiento, que le guste salirse de su contexto diario. Y entonces el tema de hoy es padrísimo porque el drama, vamos a ver de muchos tipos de drama, de muchos tipos de autores, de la comedia, de la tragicomedia, de la relevancia que también en México tiene todos los antecedentes del teatro, de los melodramas españoles, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un tema sumamente vasto, sumamente rico. Nos gustan las historias y creo que esto es lo relevante. Y todo comienza contando historias y reunirnos alrededor del fuego para escuchar que alguien relate, no solo que cuente chistes, sino que también relate historias. Después nos gusta representar historias y meternos en el personaje. Y es la representación, la teatralidad, el tratar de transmitir emociones al otro. Nos gusta cantar historias y es lo que también hace la ópera y lo que, bueno, también está todo este género, incluso cinematográfico, de cantar la obra. Nos gusta después, y esto le gusta mucho a Ceci, leer la historia. Y de repente la historia se volvió más íntima porque empezamos a leer primero pues, entre nosotros y también la lectura en voz alta. Y ahora de lo que se trata es un poco de vivir la historia. Y en ese sentido, todo el tema del entretenimiento que menciona Raúl, los videojuegos, es meternos ahora en realidades alternativas y experimentar nosotros también las historias. Me salgo un poquito del guión, pero y tomo un poco de tiempo para esto. Me parece que hay en la historia 4 grandes conflictos sobre los que puede tratar una historia. El conflicto del hombre contra Dios o la naturaleza, o aquello que puede ser más grande que nosotros, llamémosle como quieran. El segundo conflicto es el del hombre contra el hombre.
El tercer conflicto es el del hombre con su creación. Lo vamos a reducir a la máquina. Y finalmente el hombre contra sí mismo. Y creo que todo lo que es la literatura que vamos a conocer como dramática se puede desarrollar a partir de estos grandes conflictos. Se dice que todas las historias están contadas, pero la manera en que contamos las historias es la forma, la nueva forma en que se va a dar. Y puede ser desde la tragedia griega, pasando por la comedia, pues, renacentista o incluso ya más contemporánea, hasta nuevas formas de narrativa que estamos explorando en nuestros días. Y lo interesante, querido Juan Carlos, es esto que tú mencionas de manera tangencial, y es que todo lo que tiene que ver con el drama, con todos estos textos escritos para representarse, es que necesitan códigos distintos. No se trata nada más del lenguaje escrito, no se trata del sintagma, no se trata de la oración, no, se trata también de muchísimos códigos metatextuales que los están acompañando. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que ver con la manera en la que modulo la voz, la manera en la que muevo el cuerpo, la manera en la que me hago acompañar y acompaño a las palabras, justamente cómo pongo en juego todo mi ser para poderlo representar en un escenario. Y yo creo que esa es la fuerza que se transmite, no solamente lo que escribió alguien más, sino cómo otro ser humano lo está representando y otro ser humano lo está decodificando. Entonces, es todo un gran círculo virtuoso del que estamos hablando cuando hablamos del teatro. Me haces recordar, Ceci, algo que yo enseño. Yo imparto una materia que se llama Habilidades Universitarias de la Comunicación, y precisamente cuando les estoy enseñando a los alumnos la mejor manera de desempeñarse oralmente, les digo, lo menos importante, y esto es una gráfica real, una fórmula que se llama BBB, lo menos importante es el contenido de lo que dices. Lo más importante es cómo lo dices. Y eso tiene que ver con los códigos que hacías mención, con tu desempeño integral, desde la gesticulación, los ademanes, la entonación de la voz, el énfasis que le pones, es lo que verdaderamente transmite. Y esto me hace recordar en todo este gran tema de la literatura o la dramaturgia también, llamémosla así, ¿qué tan importante es para poder proyectar lo que quieres esta integridad? Yo me remito a uno de los grandes personajes del teatro contemporáneo del siglo XX, Lee Strasberg, uno de los grandes directores que le ha enseñado a los mejores actores, Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall, Dustin Hoffman, entre tantos otros, que hay que meterse en el papel de lo que vas a desempeñar justamente. Y estos actores tienen por esta política en su formación que cada vez que van a actuar en una película o en una obra de teatro, Al Pacino sigue representando en la actualidad mucho teatro shakespeariano. Antes de poder hacer esta representación, 2 meses, 3 meses antes, se meten de lleno en el personaje. Por ponerles un ejemplo, Robert De Niro en Taxi Driver, 2 meses antes de iniciar la filmación, todas las noches se dedicó a manejar un taxi y llevaba a la gente para poder meterse en el personaje. Y entonces él mismo cuenta que por momentos se olvidaba de que era Robert De Niro, que era el personaje de la película de Taxi Driver durante esos 2 meses. Eso es meterse en el drama del personaje que empieza en un texto, que empieza en algo escrito, pero al final del día nosotros lo vemos representado, proyectado a través de una persona y su dramatismo. No sé si sea cierto, leí el otro día que, así como comentas esta anécdota de Taxi Driver, que lo mismo hizo Joaquín Phoenix con Guasón y que Sí. se vino a México a trabajar como un godín para poder sentir más en el personaje, sí, esta vida monótona y triste que representa finalmente el personaje de Guasón. Rápidamente, género y código narrativo. De esta manera podemos tener en un personaje como el Guasón mismo a un Guasón simpaticón y sonriente y a otro completamente dramático o incluso deformado por la sociedad. Y esto es porque podemos jugar con los géneros y los códigos narrativos. Pero de momento vamos a lo desconocido de lo dramático. Autor desconocido.
En esta sección de lo desconocido les voy a compartir ciertas cosas que no son tan conocidas del teatro. Y es que realmente el mundo del teatro, aparte de ser fascinante, también guarda muchos datos curiosos, supersticiones, que de alguna manera han sobrevivido con el paso del tiempo. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que no puede haber una escoba sobre el escenario para que no arrase con la buena suerte de los actores? A ver, pasar el cepillo por los pies de los que están en el escenario puede traer catástrofes, dicen los que saben. También en la época del Renacimiento, solo los hombres podían participar en las obras de teatro y por esa razón, cuando se necesitaba interpretar un personaje femenino, eran los hombres más jóvenes los que interpretaban esos papeles. Entonces buscaban a chicos estilizados que pudieran representar estos personajes. Por fortuna, ya esa costumbre quedó en el pasado. También déjenme decirles, si piensan regalarle flores a un profesional del escenario, están teniendo una buena idea, pero abusados con lo que les van a llevar. Les pueden llevar rosas, por ejemplo, pero por favor no se les ocurra llevar claveles, porque claveles significaba en el siglo XIX que si el director le daba claveles a algún actor, era que ya no les estaban renovando el contrato. Víctor Hugo nos dio Los Miserables, que en el mundo del teatro está catalogada como la obra más grande del mundo por haber sido traducida e interpretada en 21 idiomas. Pero no solo eso, además la producción cuenta con aproximadamente, oigan esto, más de 100 actores en escena, 392 disfraces y cerca de 2,000 prendas de ropa y más de 32 pelucas. Y si de exquisiteces se trata, también se da en los colores. Por ejemplo, el morado. Se dice que muchos actores y artistas de origen italiano le huyen al color morado. ¿Por qué? Porque proviene de la época medieval, cuando en la Cuaresma los sacerdotes vestían capas moradas. Entonces, durante esos días se prohibían las funciones de teatro y por eso ya a los actores no les gusta el color morado. Y por último, la frase rómpete una pierna, en la época del teatro isabelino en la Gran Bretaña, significaba que, o más bien recuerda, a estos espectadores que le lanzaban desde sus sillas monedas a los actores y se las lanzaban al escenario, y eso era así como una manera de aplaudirles. Lo que pasaba era que entonces los actores se abalanzaban sobre las monedas y en este ir y venir, esta es mía, no, esta es mía, se rompían las piernas. Entonces, por eso se dice, rómpete una pierna, porque valía la pena, porque si alcanzabas a jalar una o dos monedas de oro, bien valía la pena. Conversaciones. Antes de comenzar nuestra conversación, mi querido Raúl, nuestra invitación de siempre. Por supuesto, la invitación es importantísima porque usted ya sabe que todos los miércoles a las 9 de la noche puede vernos, puede escucharnos también a través de Código Libre, 9 de la noche, recuérdelo. Estamos en todas las redes sociales, pero esto es una gran modalidad. Antes solo nos escuchaba, ahora también nos ve. Entonces, síganos a través de Código Libre. Muy bien, pues el día de hoy para la conversación también nos acompaña parte de la producción. Tenemos a Valeria Martínez con nosotros, quien además sugirió el tema que tenemos el día de hoy. Entonces le vamos a preguntar el día de hoy a Valeria cómo empezamos la conversación el día de hoy. Muchas gracias. Hola. Pues sí, la verdad es que a mí el teatro me encanta y creo que hay una diferencia muy importante entre cómo leemos teatro y cómo leemos cualquier otro tipo de literatura, que es como obvio, pero no tanto. Porque en el teatro no tenemos, está escrito para ser representado, ¿no? Que ya lo platicaron. Entonces, realmente los personajes son los que te van diciendo todo. No hay un narrador que te va explicando, no hay alguien más que te esté dando contexto. Entonces, para algunas personas a veces es complicado leerlo, porque pues es el personaje que llega y te dice, ¿quién me molesta? Yo que soy Edipo Rey, ¿no? En la vida real, pues nadie agarra y llega y se presenta su nombre, o llega y dice el nombre completo de la otra persona y su ascendencia. Entonces, creo que esa particularidad o esa diferencia para entender el teatro es muy importante. O sea, está hecho para que el público sepa qué está pasando. En la ópera ocurre eso con bastante frecuencia porque el personaje tiene que decir cosas
que podrían parecer obvias efectivamente en la narración, pero si no las dices el espectador no puede enterarse. Yo creo que eso que acaba de apuntar Vale tan puntualmente y tan adecuadamente es lo que hace muy complicado a los narradores tratar de escribir teatro, porque entonces tú te quieres ir con un narrador omnisciente o con un narrador y tal, y cuando o sea, eso no sirve en el teatro. En el teatro tienes que hacer diálogos y tienes que hacer diálogos muy robustos que le den al espectador toda la información que de otra manera te hubiera tenido que dar el narrador. Y el reto no es sencillo. Yo estoy de acuerdo. De hecho, Valeria, con lo que acaba de comentar, inició diciendo, es muy distinto leer cualquier otro tipo de literatura, cualquier género, llámenle novela, llámenle cuento, llámenle poesía, lo que ustedes quieran, a leer justamente un escrito que fue hecho para ser representado. Y esto me hizo recordar una experiencia personal. Cuando yo estaba en secundaria, me dejaron, uno de nuestros profesores nos dejó leer por primera vez la obra de Alejandro Casona, Los árboles mueren de pie, ¿no? A mí es una obra que hoy en día me fascina, me encanta, pero en aquel momento yo nunca había tomado un libro hecho para la dramaturgia. De tal forma que recuerdo muy bien estarlo leyendo y yo, qué raro está escrito esto, está como muy extraño. La historia está llamativa, me gusta el contenido, pero qué extrañeza, ¿no? Tuvieron que pasar muchos años para que yo volviera, tenía el libro, pues lo tuve que comprar, volviera a tomarlo y entender muy bien que esta es una obra para ser representada, es un escrito que lo que hay que hacer es representarlo, pararte en el escenario, como durante muchísimos años lo hizo la gran actriz Ofelia Guilmain. Sí. Sí, y de hecho creo que, a ver, yo sé que Raúl y yo discrepamos mucho con Shakespeare. Mucho. Pero creo que no sabes la razón por la que me gusta tanto. Mi película favorita es La Sociedad de los Poetas Muertos. Ah, eso sí. En esta película representan una obra de Shakespeare. Entonces yo no entendía qué estaba pasando, no sabía qué era esto, hasta que después, no me acuerdo quién, me contó cuál era, que era la de Sueño de una noche de verano. Esa fue la primera obra de teatro que yo leí. Y te estoy hablando de que tenía como 13, 14 años. Entonces, como que a partir de ahí le agarré un gusto muy particular, pero muy fuerte a Shakespeare. O sea, desde entonces fue como lo único que leía de teatro. Y por eso también me costó trabajo leer otras cosas. O sea, por ejemplo, Eugene O'Neill es sí, yo voy a hablar de eso. Eugene O'Neill es como el precursor del teatro en Estados Unidos, ¿no? Antes de él no se escribía teatro ahí. Se hacía teatro de otros escritores extranjeros. Pero estoy convencida de que si James Joyce hubiera escrito teatro, hubiera escrito como Eugene O'Neill. Tiene una obra que se llama El largo viaje hacia la noche, si no me acuerdo mal, que es muy tipo Dubliners, ¿no? Como muy familiar, pero muy en casa, muchas peleas, problemas, adicciones, cosas, culpas, estrondoso. Creo que me hubiera gustado más verla que leerla, pero sí, creo que esa es la riqueza del teatro. O sea, Shakespeare te puede dar desde una comedia hasta la gran tragedia que es Hamlet, y es muy interesante porque él es referente histórico para un montón de cosas. O sea, para Ricardo III, Julio César, que es de mis favoritos. Las personas toman a Shakespeare como el referente histórico, más que el mismo hecho, y es muy gracioso. Tengo una hipótesis a partir de este momento. Y es que el origen de todos nuestros traumas tiene que ver con la primera obra de teatro que leímos. No puedo, estaba ahorita tratando de recordar cuál sería la primera obra que leí, y es posible, sin que lo pueda recordar, que haya sido alguna tragedia o alguna tragedia griega, y probablemente haya sido en un salón de clases. Quería citar, que es algo que a mí me llama mucho la atención. Se suele decir que Eurípides, Sófocles y Esquilo son los grandes dramaturgos o los grandes poetas trágicos de la antigua Grecia. Pero en este libro al que ya hemos hecho referencia Raúl y yo en numerosas ocasiones, de Humberto Eco y Jean-Claude Carrère, de Nadie acabará con los libros, cito: aún leemos a Eurípides, a Sófocles, a Esquilo y los consideramos los tres grandes poetas trágicos de la antigua Grecia, cuando Aristóteles en su Poética dedica a la tragedia, cita los nombres de sus representantes más ilustres y no menciona a ninguno de estos tres.
todo lo que se habrá podido perder de la tragedia griega, si dice Aristóteles, a quien le hacemos casos en muchas cosas, que ninguno de los tres grandes conocidos y de estas grandes trilogías que comienzan con Edipo, y bueno, por supuesto se siguen, no son los más meritorios. Imaginemos eso. Ya nada más, imagínate, qué buena tarea nos acabas de dejar, querido Juan. Y lo cierto es que también, o sea, hemos hablado mucho del drama, pero también hay comedia. Y hay una puesta en escena de Las Preciosas Ridículas que justo la temporada de teatro pasada de la Compañía Nacional de Teatro puso en escena. No, bueno, es que el vestuario, las actuaciones, y eso me hizo pensar en algo que decía Vale, no sé qué prefiero, si leer o ver en escena esto que fue escrito. Y con todo lo que a mí me gusta leer, creo que prefiero ver el teatro, prefiero verlo, todas estas palabras en juego, porque me parece que es el perfecto cierre, el perfecto clic, cuando un autor escribe para que alguien represente y ese representa para que alguien lo vea, ay, me parece también un acto de generosidad increíble. Concuerdo, Ceci, concuerdo con lo que estás diciendo. Yo también, en este caso, y fanático de la lectura y fanático de la escritura, en este caso, la dramaturgia, yo también empato en eso, ¿no? Prefiero ver la representación y el dramatismo de un experto, de un profesional en eso, a yo nada más seguir la lectura con mis propios ojos. Entonces, yo comparto ese punto de vista. Hace rato decía Vale también, ¿no? Nuestros debates eternos y que seguirán seguramente por muchos años sobre Shakespeare. Sí, efectivamente, yo no soy el más fanático de Shakespeare, pero nunca voy a dejar de darle el reconocimiento que tiene en la historia. Para mí, si hablamos de dramaturgia, pues él es, si no es el padre, ahí está, ¿no? En los pilares, sin lugar a dudas, porque para eso tenemos que remontarnos a los griegos, de los cuales Juan Carlos ya nos hacía mención, sin lugar a dudas. Pero sí, creo que Shakespeare está ahí. A mí particularmente de las pocas obras que me gustan mucho es Macbeth, ¿no? Ya saben que me gusta también lo paranormal, quizás sea por eso, vete tú a saber, ¿no? El origen de todos los traumas es el teatro, ya me queda claro. Me gusta también lo que ahorita Ceci ya nombraba de Las Preciosas Ridículas, porque Molière es uno de los dramaturgos importantes. Siempre me ha gustado, a mí que me gusta la historia de México particularmente es algo que me fascina. Miguel Hidalgo era un fanático de las obras de Molière, las representaciones, él mismo las producía, tenía su pequeña compañía teatral, entre ellas Tartufo era la que más le gustaba al propio Miguel Hidalgo. Entonces, muy importante también hablar de Molière, y eso me da pie a algo mucho más contemporáneo. Nosotros ya en pleno siglo XX, y en esta transformación de lo que parte en el teatro, en la dramaturgia, y después nos vamos a la parte cinematográfica, que también me fascina, es importante tomar como base el melodrama español, porque el melodrama español, ¿de qué va a servir como sustento? A un gran teatro que tuvimos, muy popular, hablo ahora sí que del pópulo, pero me estoy refiriendo a las carpas en México, de donde surgen grandes cómicos, grandes artistas que más adelante, gracias a Julio Bracho, van a dar el brinco a la pantalla grande. Incluso Julio Bracho, que es uno de los padres del teatro moderno en nuestro país, reconoce a la carpa como el teatro del pueblo. Y de ahí vamos a tener extraordinarios artistas, Cantinflas, Tintán, Joaquín Pardavé, que lo mismo era cómico que dramático. Vaya, y todo esto parte del melodrama español. De acuerdo. Yo creo que también hay una razón por la que muchos actores de cine deciden regresar al teatro o deciden no dejarlo por completo. Ahora estaba pensando en Daniel Radcliffe, que tuvo una presentación en Inglaterra en la que salió completamente desnudo. A ver, ya era Daniel Radcliffe, o sea, ya tenía su nombre. Sin embargo, es tan distinto porque cada vez que lo haces y cada vez que lo intentas es un público diferente, no sabes cómo van a reaccionar. Yo hice teatro muchos años de mi vida, creo que no lo sabían. Y sí me acuerdo que siempre lo primero que hacías era decir o tu nombre o el de la persona que estaba ahí. O sea, eran las primeras líneas, siempre. Pero siempre el público reaccionaba distinto, ¿no? O sea, a veces era como de... se metían y a veces eran más distantes. Entonces, cuando un público está distante, ahí ya queda en el actor hacerlos meterse en la obra. Y creo que eso es lo que es más rico del teatro en cuanto al cine. A ver, soy fanática del cine, no los estoy poniendo uno contra el otro, pero creo que es una de las razones por las que los actores que hacen cine siguen regresando al teatro.
Es que finalmente lo que tenemos que ir descubriendo en nosotros mismos es ese placer que nos da el tipo de representación de la historia. Remitíamos al inicio eso, es la historia la que nos cuentan, la que nos fascina. A mí me gusta mucho toda la épica medieval y estar leyendo fragmentos perdidos. Los cantares de gesta me gustan porque están reconstruidos o le permiten a uno con la imaginación reconstruir la historia. Y bueno, por supuesto, la forma de escribir el teatro, que no es exactamente la misma para escribir la ópera, desde luego no es lo mismo hacer comedia que tragedia. El caso de Molière es emblemático porque él quería hacer dramas y le salían comedias, y el Tartufo, estoy de acuerdo con el cura Hidalgo, sería quizá la mejor de las que tiene. Y la otra mención que hacía Raúl sobre la herencia española que tenemos, estoy pensando en Lope de Vega, el perro del hortelano, el caballero de Olmedo, son algunas de las representaciones que la mismísima Sor Juana Inés de la Cruz también va a tener en una pequeña compañía teatral virreinal ahí en el convento. Y justamente a eso me quería referir, a que con todas las dificultades que tuvo Sor Juana, ya hemos hablado en otro programa a profundidad de Sor Juana, pero una de los grandes méritos que tuvo Sor Juana fue en este encierro en el convento de las Jerónimas. Allí ella puso su propia compañía de teatro, invitaba a los virreyes, y a partir de todas estas representaciones en donde se divertían lo mismo las monjas que las cortes que venían de la península, gracias a eso fue que la obra de Sor Juana tampoco se perdió, porque gracias a que forjó esta amistad a partir del teatro, los virreyes después regresaron a España y se llevaron mucha de la obra de Sor Juana que se publicó en la península, porque si se hubiera quedado aquí, el confesor las hubiera mandado quemar, ¿no? Sí, y es que definitivamente, y lo comentaba también Juan Carlos, pues tenemos esta obvia relación estrecha con España, ¿no? Aquí en México, y esa herencia que va para uno y otro lado. En el caso de Sor Juana, bien lo dice Ceci, ¿no? Es de aquí para allá. Pero cuánto de España para nosotros tenemos y seguimos representándolo y seguimos gozándolo. Nosotros hicimos hasta un programa aquí de La Celestina, que tuvimos hasta una invitada, y es una obra que sigue siendo fascinante. Si la has leído o si la has ido a ver, ahora sí que como decía Vale, ver la representación, porque son obras para ser representadas, te sigue cautivando. Entonces, la invitación que yo quería hacer, esto lo traigo a colación, porque hay teatro para todo. Sigue habiendo el teatro clásico, las grandes historias de Shakespeare, de los griegos, que siguen siendo fascinantes hoy en día, pero también la invitación aquí está abierta vamos al teatro. Juan Carlos lo comentó hace rato muy bien. Los contenidos son lo que nos siguen llamando, son lo que nos gusta ver esas representaciones, nos sigue fascinando. Rápidamente les cuento, hace 2 semanas tuve la oportunidad, incluso transmití desde allá, estuve en Querétaro, y algo que me encantó, porque luego escucho este argumento que a mí me desquicia cuando la gente dice, es que el teatro es carísimo. No, espérame, hay teatro para todo. Hay teatro absolutamente para todo. Está el teatro en corto, que te puedes gastar en una obra 50 pesos y puedes disfrutar 15, 20 minutos extraordinarios, hasta obras como las que les iba a contar. Estuve en Querétaro y en la tarde, regresando por la calle 5 de Mayo, pues hay muchos barecitos, muchas cantinas, y está padrísimo porque tú te metes al barecito, pero lo que dice arriba en un letrero es, hoy función tal, ¿no? La representación escénica. Resulta que atrás del bar, pues piensen en estos locales que son muy largos, ¿no? Muy, muy largos. Atrás hay un patio colonial que los han ido adecuando las personas que son dueñas de esos mismos locales para hacer representaciones tanto populares y clásicos como contenidos escritos ahí por uno de ellos, ¿no? Estaba el director ahí, vi una obra fantástica con 2 hombres representando a 2 viejitas que son hermanas. Bueno, la pasé enormemente grande. Entonces, la invitación está ahí, busquen, porque hay teatro para todo. Ya que estamos en las, digamos, recomendaciones para ir cerrando un poquito el programa, por favor, los demás vamos haciendo también una recomendación. Yo me quedo, está la Compañía Nacional de Teatro abriendo su temporada. Como dice Raúl, el teatro es accesible, el teatro que hace la compañía es magnífico, es de una calidad internacional.
Así es de que en este caso ahorita tienen las mujeres de Emiliano, es teatro contemporáneo, entonces bueno, vale la pena, acérquense a lo que ofrece la Compañía Nacional de Teatro. Sí, yo creo que realmente hay, en el teatro lo que acaba de decir Raúl, hay de todo, hay para todos. En mi casa es tradición en mi cumpleaños ir a ver alguna representación en vivo, ya sea teatro, ballet, circo, lo que sea, pero en mi cumpleaños siempre vamos a ver algo en vivo. Entonces, hemos ido a ver desde Eurídice hasta el Cirque du Soleil, coincidió la Celestina en mi cumpleaños pasado, y la verdad es que la disfruté enormemente. Está Entonces, padrísimo. busquen, de verdad, en México hay una cantidad de teatros y teatros chiquitos y joyas que vale muchísimo la pena acercarse. Hasta para conocer esos pequeños teatros, hay varios ahí en Coyoacán, por ejemplo. Sí. Es finalmente por eso tan popular Coyoacán en temas culturales. Yo me voy a salir un poquito del guión, voy a hacer dos recomendaciones. Una es leer de Graham Greene, El tercer hombre. Ese es una novela que en realidad es el guión de la película El tercer hombre. Me es particularmente interesante porque era una película que le gustaba mucho a mi abuelo y resulta que así como le decían el tercer hombre a un tío, porque era el tercer varón de los hermanos, yo también soy el tercero de mis hermanos, también soy el tercer hombre, y la película es extraordinaria, es una película de Orson Welles. Y también la recomendación porque tiene que ver con la manera en que nos cuentan la historia. En la radio cubana está más o menos conocido La Tremenda Corte con el personaje Tres Patines. Para los que no lo conozcan, googleenlo ahorita en YouTube, seguramente van a encontrar también las historias. Son para radio, son extraordinarias, son dramatizaciones donde un personaje se está metiendo todo el tiempo en problemas en la corte en Cuba antes de Fidel Castro. Esas serían mis recomendaciones. Despedimos el programa, por favor. Pues síganos escuchando. Muchísimas gracias a Jimena Basulto por ayudarme a hacer el guión. Nos vemos y nos escuchamos. Nada, vale. Gracias por obligarme a estar aquí. No, me encanta estar con ustedes y pues nada, nos vemos detrás de cámaras yo la próxima semana. Bueno, pues yo rápidamente nada más decirles, no hay pretexto para no ver teatro, incluso en este momento epidemiológico que estamos viviendo. Hay obras que si tú te metes a Ticketmaster, ahorita puedes pagarlas y tener una obra que se esté representando en ese momento, la puedes ver en familia, con amigos, no hay pretexto para no ver teatro. Soy Raúl Sanz, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana y recuerden seguirnos y vernos en Código Libre todos los miércoles a las 9 de la noche. Se despide un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer, además de Valeria, que ahora estuvo en imagen, también a Inés Rendón y a Brandon Hurley, que hacen esto posible. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Código Libre